Hey, bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de Reps. Y gente, ha llegado el momento, vamos a hablar de Frieren. Del top 1 en AniList, del top 1 en MyAnimeList. ¿Y qué les puedo decir? Para mí, Frieren es una puta mierda. Por eso, en el día de hoy les voy a dar una reseña a Frieren y luego vamos a comparar si es que de verdad merece ser el número 1, ser considerado el mejor anime en la historia. Así que no nos demoremos e iniciamos lo más pronto posible. O sea, ya. Pensando y viendo las estrellas, pregunté si en algún lugar esto se estaría repitiendo. El anime de Frieren peca de dos cosas: ser tedioso y no ser entrañable, no ser recordable. Que tú veas un capítulo y digas, bueno, ya pasó, bueno, se acabó. Pero no hay más, no hay más. Simple y llanamente sientes un vacío, es como si hubieras perdido tiempo de tu vida. No te quedas con absolutamente nada. Y no es como que sea súper difícil de entender, sea temas filosóficos que se han tratado durante siglos y siglos, ¿no? Es que es tan soso. Es tan tedioso como se toma su tiempo para todo. Por ejemplo, Better Call Saul se toma su tiempo en sus primeras temporadas, pero se hace recordable y se coge cariño a los personajes. Mientras que acá no tiene al menos eso. Y no se sabe cuándo es que se pone bueno. Nunca se pone bueno, weón. Nunca. El primer capítulo muy bueno, muy calioso. Yo diría que es el mejor capítulo de Frieren, de estos primeros 25 capítulos. No sé si el manga luego tiene algo mejor, pero es que es ese capítulo y después no hay más. No hay absolutamente nada más. No es un anime que te despierte a ti algo especial. O sea, no hay nada, no hay un cariño, no hay algo que tú le agarres a este anime naturalmente. Si ya lo fuerzas, si ya pues eres un solecito que todo lo abraza y todo lo quiere y todo le encanta, pues ya obviamente te va a gustar, porque pues hace un trabajo mediocre, hace un trabajo por hacer. O sea, la producción, la animación, la banda sonora es muy buena, apartados del anime, pero la obra en sí no tiene nada. No sé si después se pone buenísima y ahí sí es el verdadero mejor anime en la historia. Pero todo lo que son esos 20 y algo capítulos, no hay ni un solo capítulo que tú digas, vi el mejor capítulo del año. Este es un capitulazo, me quedo con esta escena para toda mi vida. No tiene eso, no tiene absolutamente nada de eso. Es un anime que tú sufres al verlo, que ves un capítulo y te aburres. Es muy tedioso, no puedes creer que no haya nada especial. Y obviamente, los mejores momentos, ¿cuáles son? Cuando sexualizan a las minitas, cuando hacen fanservice. El recurso más básico que tiene el anime, sexualizar a las monitas. Y esas son las escenas entrañables y recordadas de este gran anime. Pero es que no estamos hablando de Fairy Tail, no estamos hablando de Nanatsu no Taizai, no estamos hablando de un ecchi, estamos hablando del mejor anime en la historia. ¿Cómo es posible que el mejor anime en la historia, lo que más se recuerde es que Fern tiene unas tetotas? Es que Frieren es muy linda. ¿Eso es el mejor anime en la historia? No es de los peores animes que he visto, la verdad. No es un anime horrendo, horrible, pero es que me estás vendiendo el mejor anime en la historia. Si tú me dices, vete este anime porque es considerado en dos plataformas muy populares el mejor anime en la historia, pues tiene que cumplir esas expectativas. Cuando yo vi Full Metal, cuando yo vi Shingeki, cuando yo vi Steins Gate, ellos estaban en la cima. Y yo decía, bueno, a ver qué será. Y cuando uno lo ve, uno se da cuenta, sí, merecen estar en la cima. Pero es que con Frieren no hay un momento así. No hay un momento en el que tú digas, ¡qué genialidad! Acabo de ver el mejor capítulo en la historia. Acabo de ver la mejor escena en la historia. La mejor pelea en la historia. El mejor mensaje en la historia. La escena más triste. No hay nada de eso, no hay nada. Fácilmente es un anime que se queda con la categoría del más sobrevalorado en la historia. Posiblemente es la obra ficticia más sobrevalorada en la historia. La pieza de entretenimiento más sobrevalorada en la historia. Es como si tú cogieras, no sé, Friends, como si tú cogieras The Big Bang Theory y dijeras, no, esas dos series son mucho mejor que Breaking Bad, son mucho mejor que Game of Thrones. Como si tomaras The Marvels, como si tomaras Shazam 2 y dijeras, estas dos películas son mejores que toda la lista de Schindler, que toda la vida es bella, que Interestelar. No tiene ni pies ni cabeza. Frieren no merece en esta vida y en ninguna vida ser el mejor anime en la historia, porque en ningún momento lo demuestra, en ningún momento me demuestra que de verdad merece ese puesto. Y si una persona es objetiva, se da cuenta que es un anime inflado. Así que a Frieren yo le doy un 5 sobre 10 y 2,5 estrellas sobre 5. Pensando y viendo las estrellas, pregunté si en algún lugar esto se estaría repitiendo. Ahora vamos a comparar anime por anime a los que le gana Frieren. Vamos a ver.
Full Metal Alchemist Brotherhood. Para mí, junto a Shingeki no Kyojin, los dos mejores animes en la historia. Ni en pedo, Frieren es mejor que Full Metal. Full Metal con un solo capítulo, con una sola escena, posiblemente ya es más que todos los 28 capítulos de Frieren. Ahora, Steins Gate, tampoco, ni en pedo, weón. Acá es solo Steins Gate, no la segunda temporada, no es cero. Pero aún así, solo la primera temporada, mucho mejor que Frieren. Shingeki no Kyojin, temporada 3, parte 2. Bueno, el regreso a Shiganshina. Marica, lo que es Levi contra el Titán Bestia ya es muchísimo mejor que todo lo que entrega Frieren en 28 capítulos. Gintama, bueno, yo lo dropeé en 100 capítulos, pero la verdad se supone que es muy bueno y tiene varias temporadas, es muy calidoso se supone, así que puede ser. One Piece Fan Letter se supone que es muy bueno, yo no lo pondría tan alto. Hunter x Hunter del 2011, obviamente es mucho mejor que Frieren, mucho. Con solo un arco, ni siquiera con el de las hormigas quimera. Con el de Yorkshire ya es mucho mejor. Bleach, la guerra sangrienta de los 1000 años. Solo la primera temporada, buenísimo. Y como ustedes vieron en mi top mejores animes del 2024, la tercera temporada, el tercer core, también fue mucho mejor que Frieren. Kaguya-sama, Ultra Romantic, buenísimo. El mejor rom-com de la historia, obviamente es mejor que Frieren. Fruit Basket se supone que también es muy bueno. Clannad, también muy bueno. Los dos, mucho mejor que Frieren. Koe no Katachi, obviamente, buenísima esa película. La Boticaria, a mí me parece que la Boticaria es otro de esos animes súper sobrevalorado y que Frieren debería estar ocupando más o menos este puesto, un puesto 20, 22 con su inflación, pero es que uno es una exageración total. Code Geass es una obra maestra, totalmente merecido, obviamente mejor que Frieren. Zangatsu no Lion también mejor que Frieren. Takopi Deidad. Takopi es un anime que te dicen, es el mejor de la historia y te lo crees, no como Frieren, que te lo dicen y es como si te estuvieran diciendo un chiste, así como si te dijeran, no, Tokyo Revengers es el mejor de la historia, es un chiste, solo que con Frieren, pues, no llegó a solo un chiste. Monster, obviamente Monster mucho mejor. Monogatari, se supone que tiene muy buenos picks, así que seguramente es mucho mejor. Violet Evergarden, buenísimo, mucho mejor. Kimi no Nawa, obviamente mucho mejor. Vinland Saga, Vinland Deidad, obviamente se lo barre por completo. Hajime no Ippo, obviamente. Mob Psycho, muchísimo mejor. Bocchi Rock, incluso Bocchi te demuestra cosas buenas. Te hace entretener, te divierte, cumple su propósito más que Frieren. Cowboy Bebop, obviamente, es un insulto comparar Cowboy Bebop con Mir Frieren. Jujutsu Kaisen, con tanto que se le ha tirado a Jujutsu Kaisen, obviamente Jujutsu Kaisen me ha traído muchas más alegrías y muchos más picks que todo este Frieren. Y ya, hasta ahí. Ya repasamos lo que es el top 50, así que seguir y seguir, pues... Yo creo que podría llegar hasta el puesto 300 y seguiría diciendo que el puesto 300 es mejor que Frieren. Porque Frieren es un anime normalito y muy mediocre y muy pasable. Es como un anime que tú como que dices que es bueno solo para no admitir que perdiste el tiempo. Frieren es un anime vacío, un anime que no te genera nada. Un anime que la verdad no merece absolutamente nada de cariño, no merece absolutamente nada de confianza en que mejore. One Piece puede tener 1000 capítulos, pero al menos tiene buenos momentos, tiene calidad. O sea, es increíble esto. Pero si a una persona nueva le tengo que recomendar Frieren o One Piece, yo le digo que vea One Piece, porque al menos One Piece te representa bien el anime y no te representa una obra pretenciosa, vacía y totalmente inflada. Así que sí, Frieren es el anime más sobrevalorado en la historia. No tiene una escena calidosa, no tiene un momento peak, no tiene un capítulo de 9,5, 9,4, 9,3, 9,2, 9,1. Fácilmente su primer capítulo es un 8 de 10, sin más, no hay más. Es un anime que llega al puesto 1 porque la gente ya estaba cansado de que Full Metal estuviera de puesto 1 y que cuando alguien llegaba y le quitaba ese puesto, lo llenaran de unos. Entonces dijeron, bueno, entonces Frieren le está yendo bien, dejemos a Frieren como el primer lugar, pero sin argumentos, simplemente lo hicieron por venganza Full Metal, no hay más, no hay argumentos. Ni la mamá del autor de Frieren te dice que Frieren es la mejor obra de animanga en la historia, y el autor seguramente ni siquiera se cree esto, es como que clavó un anime, un manga, una obra normalita, y la gente pretenciosa que cree saber de más, que cree ser la más filosófica, te puede decir que sí es el mejor anime en la historia, pero ni ellos mismos se lo creen. Es un argumento que solo lo tienen ahí para no admitir que obras como Shingeki, Steins Gate, Hunter x Hunter o Full Metal sí son las mejores de la historia, por hacerse los diferentes.
Es más, a mí Nanatsu no Taizai me presentó más pics que Frieren. Es increíble que una Star Rosa Escanor haya sido mejor que todos esos 28 capítulos de Frieren. Imagínate el nivel tan bajo para que Frieren no haya sido capaz de superar a Nanatsu no Taizai, uno de los supuestos peores shonens en la historia. Así que ese fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si no comparten mi opinión, pues está bien. Todos tienen derecho a estar equivocados. Así que nos vemos, gente. Frieren, una puta mierda.